Y de la primera pregunta que nos hemos hecho, ¿qué es la vida? ¿Dónde empieza la vida humana? Entonces, claro, para muchas personas el tema del aborto es un tema muy sensible porque se trata de una vida humana. Habemos otros que yo creo que en las etapas principales, sobre todo, yo no lo considero vida humana. Incluso hay personas que creen que sin considerarlo vida humana por cuestiones de potencialidad se debe o existe cierta responsabilidad moral sobre ello para permitir que ese camino acabe conduciendo a un bebé que nazca, y otras personas, como el caso de Thompson, la filósofa esta que plantea el ejemplo del violinista, que digan que, aun considerándolo una persona, no existen motivos razonables para pensar Hmm, que eso se deba llevar a término. Existen todas las respuestas posibles y al claro, final, como es algo que decidimos nosotros, sí. A ver, bueno, pues ahora José le pregunta a Adrián. Adrián, em, ¿tú verías aceptable que una mujer o una pareja decidieran abortar en cualquier término, en cualquier, vamos a poner el peor caso, ¿eh? En el primer día, o sea, el peor caso para, en fin, eh, desde el primer día que se gesta, sin que haya ningún tipo de condición que pueda hacer peligrar la vida de la madre? creo que hasta cierta semana, sí. Mi gran duda que yo tengo es a partir de qué semana. Yo tengo dudas sobre si la semana 14 es la semana indicada. O sea, ¿tú consideras entonces que circunstancias que emergen y parten de la vida pueden justificar acabar con otra posible, más no confirmada, vida? Es Claro, decir, quitamos el concepto de potencialidad absoluta, eso lo quitamos, que yo hasta ahora lo he utilizado, y eso pues ahora que me lo cuentas lo puedo corregir, pero seguimos teniendo la potencialidad relativa. sí. Lo que sucede es que, claro, yo no considero a nivel personal, y esto es algo muy personal y cada uno tiene Claro, su opinión, evidentemente, yo no considero que incluso por mucha potencialidad que haya, hasta cierta semana aquello se deba considerar una vida humana. claro, sí, Entonces, por pero ese motivo, creo que tengo unos miramientos con el aborto temprano que a lo mejor otra persona no podría tener. O sea, o una falta de claro. miramientos en este caso. Y también otra pregunta que yo te hago personalmente. Tú me has dicho a mí que tú eres católico, Sí, de es fe. algo que choca mucho. Claro, te iba a preguntar, ¿cómo lidias con esa contradicción de tener la creencia de que eso no es una vida humana? O incluso, ya si nos vamos a no tener tantos miramientos con el aborto temprano, con lo universalista de la religión católica y de la doctrina judio-cristiana que nosotros hemos siempre perpetuado aquí en España. Esto es una pregunta que me hacen muchas veces mis amigos, que incluso me conocen de toda la vida, y cuando les hablo del tema del ADN sintético, yo les digo muy contentos, mira, nos han dado ahora pues un proyecto de investigación y nos han dado dinero para investigar esto, y llevo este grupo con gente internacional, me voy a Suecia, organizamos un congreso a hablar de qué sucedería si yo estoy generando con ADN sintético un genoma al azar y sale exactamente el mismo que el tuyo. ¿Tú tendrías algún tipo de... ¿Qué sucedería si tú ahora necesitas un trasplante de riñón y mi hijo, por azar, es genéticamente idéntico al tuyo? Y mis amigos me dicen, Adri, estas preguntas están muy bien, pero a ver, tú eres católico, tú encima eres practicante, ¿cómo puedes hacerte estas preguntas y compaginar las dos cosas? A ver, yo creo, soy consciente que muchas de las cosas de las que yo estoy convencido no siguen la doctrina de la Iglesia Católica, aún así estoy muy contento con la Iglesia sinodial que hay ahora, creo que se nos intenta dar voz a todos y creo que hay muchas cosas que deberían cambiar dentro de la Iglesia. Yo vamos a empezar hablando por lo principal en la religión, que es Dios, luego ya viene todo lo demás. Lo Ya, primero es Dios para cualquier cristiano. Entonces, que se se precie. accede a Dios de una forma científica, que no tiene nada que ver con la ciencia. Antes hablábamos, antes de empezar el podcast, que en el naturalismo o en el materialismo de la filosofía de la ciencia, lo que intentamos los científicos es circunscribirnos a aquello que sabemos, teniendo en cuenta que pueden haber muchas variables que todavía no conocemos y que a lo mejor o no conoceremos en un futuro. Pero vamos a intentar explicar las cosas del mundo con las herramientas que tenemos porque metafísicamente no sabemos lo que se nos escapa. ¡Pum! Ahí está Dios. Se nos escapa por completo. No podemos acceder a Dios científicamente. Yo personalmente creo en Dios por una cuestión de fe, que es totalmente irracional, que es muy difícil de explicar y que yo creo que es personal e intransferible. A ver, Yo creo que es muy difícil hacerle entender a alguien lo que es la fe si no la ha experimentado, claro. que es la, la fe.
es difícil de explicar. Digamos que es la convicción personal de que existe algo sin tener ninguna prueba y sabiendo que nunca vas a tener una prueba de ello. Claro. Eso es así, pero yo incluso te diré una cosa, a mí no me parece irracional. Es decir, me parece igual de irracional tener una fe infundada a tener también la fe de que definitivamente no hay nada, de que no existe Dios y de que la fe es infundada. Es decir, es igual de infundado tener una fe que decir que la fe es infundada. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, los naturalistas, o como tú lo has dicho, pues circunscriben el marco en el que movemos la información, en el que movemos el conocimiento. Pero como partimos de la base de que lo que hemos circuncidado realmente, como tal, parte de algo que no está dentro de eso deja completamente abierta la posibilidad y no niega de ninguna manera la existencia de Dios. O sea, es decir, es una prueba, tanto positiva como negativa, porque desmiente y comprueba ambas partes de la tesis. Es decir, la única forma para mí de realmente salvarte las espaldas, porque no es otra cosa que salvarte las espaldas, es decir que eres agnóstico. Porque simplemente Sí, dices que no lo sabes. claro, lo que pasa que pa- eh, eh, sin faltar el respeto a todos los agnósticos. Quiero decir, al fin y al cabo, el agnosticismo es la postura irracional, porque yo, por ejemplo, tampoco lo sé. Yo tengo fe en Dios, pero saber que existe, no te puedo decir que existe como yo sé, por ejemplo, cualquier otra cosa de mi vida. Como sé que llevo un reloj en la muñeca Claro. y puedo demostrarlo. Entonces, cuando yo antes te decía, creo que no se debe considerar el embrión de un día como persona humana, te daba indicios de cosas que eran demostrables, que son cosas por las que yo creo y demuestran que con esos datos tú y yo podemos pensar que cosas totalmente distintas, pero son datos que existen ahí y yo lo que hago es una interpretación de esos datos. Eso es. Sin embargo, con Dios es que ni siquiera se puede llegar a eso. Cada uno puede tener motivos personales. Yo estoy totalmente de acuerdo con las personas que dicen, mira, yo me convertí porque pasó esto, recé muchísimo, sucedió y para mí esto es una prueba de Dios. Me parece genial. Yo creo que tengo una relación muy íntima con Dios porque realmente soy bastante practicante y no te podría escribir ahora una lista de motivos por los que yo creo en Dios. Más allá de decirte que es la fe. Por eso digo que es irracional. Porque no te sabría racionalizar los motivos por los que yo creo en Dios. Vale, No te pues. sabría explicar, así como yo te puedo explicar por qué creo que el embrión, independientemente de lo que sea, no debe tener ese estatus, son estos motivos, X, Y y Z, no te sabría decir por qué motivos yo creo en Dios más allá de yo siento una conexión con Él, Claro. yo siento una relación muy íntima, muy estrecha, soy muy feliz de vivir esta religión, espiritualidad, como lo quieras decir, pero no te puedo dar unos motivos en los que yo te diga, mira, yo creo en Dios por esto, por esto.